En el foro. Muy buenas noches, amigos, tardes, noches, qué bueno que están con nosotros. Los saluda su amiga Sara Rocha en su programa, se me fue el nombre, así es, doctor Consultorio, Sanando Cuerpo y Emociones, con el doctor Martín Díaz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Y con el doctor Joel Arenas. Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy les vamos a hablar sobre mitos y realidades de las grasas, algún tema muy interesante. Tenemos muchas dudas por ahí, de repente la gente se asusta porque trae el colesterol alto y los triglicéridos, pero hoy vamos a resolver todas esas dudas. Marquen el teléfono que va a aparecer en cintillas, se los voy a dar, el 19-25-0562. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, pues por ahí nos pueden contactar. Y estamos también en la página del Centro de Terapias Integrativas. Dudas, preguntas, háganoslas saber y aquí estamos para responderles. Y el segundo tema va a ser miedos y ansiedad, doctora Arenas, tratados con flores de Bach. ¿Cómo vemos? Así es. Así es que empezamos, doctor. Tantas gente que nos habla sobre las grasas y que el colesterol me salió en 1000 y lo traigo en 200 y feria y ¿qué tal? No, si ya le dicen que lo traen en 1000, ahora sí definitivamente. Me lo checaban en el iris, doctor, y me salió que lo traía en 1000. Sí. Bueno, el primer... No es cierto, en el iris no se ve el colesterol, pero... En muchos aspectos de la vida y la salud existen muchos mitos. Mito igual a algo que no es real. Y en el caso de las grasas, pues no hay la excepción. Hay muchos mitos respecto a las grasas. Algunos de ellos tienen algunos fundamentos que pudieran ser más o menos válidos, pero otros definitivamente no. Y el primer mito es las grasas son malas. Bueno, algunas de ellas sí son malas, y ahorita lo vamos a mencionar, pero otro tipo de grasas que generalmente se ven como malas o muy malas, pues pueden ser malas si están en exceso, pero en cantidades normales no son necesarias inclusive para la vida, no solamente para la salud. Así es. La primera pregunta sería la de rigor. Sí. ¿Qué son las grasas? Bueno, las grasas son tipo de moléculas que tienen, ahora sí me pesco, son estructuras que tienen carbono y hidrógeno en su molécula. Generalmente están formados por ácidos grasos y algunas otras partículas como los gliceroles, por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, etcétera. Las grasas, tenemos que algunas de ellas las tomamos con la dieta. Hay ácidos grasos esenciales porque son indispensables para muchas funciones, y le llamamos esencial a un ácido graso, a una grasa que la necesitamos para nuestras funciones celulares, etcétera, y que no la podemos producir. Entonces, una grasa esencial o un ácido graso esencial en este caso, lo tenemos que tomar con la dieta, ¿sí? Así es. O sea, no lo produce nuestro organismo. No lo produce nuestro organismo. Tenemos que ingerir del el no esencial. Y el esencial. Las grasas no esenciales, pues son aquellas o que no las requerimos, no son indispensables, o bien porque las podemos producir en el organismo, y el ejemplo clásico pues es el colesterol, ¿verdad? ¿Sí? Del cual iremos a hablar, porque ahí el colesterol también existen muchos. Yo creo que es una de las grasas que más mitos han generado al respecto del colesterol, así es. Y la otra pregunta sería, ¿el cuerpo dónde manda las grasas cuando entra? Bueno, ¿Dónde llevan a cabo su función las grasas? Pues tienen muchos sitios de funciones, pero vamos a decir que las grasas primero, cuando las ingerimos, son absorbidas a nivel de las microvellosidades intestinales, pasan a la linfa, y a través de la linfa pasan a lo que llamamos el sistema linfático, o bien algunas son absorbidas a través del sistema venoso en lo que llamamos la circulación enterohepática, o sea, del intestino van a pasar al hígado, y ahí son procesadas o conjugadas, por ejemplo, con algunas sustancias de transporte. Ahora, por ejemplo, en el intestino, para que se absorban, requieren las funciones de la bilis. Si la bilis no existe en suficiente cantidad,
o está modificada, como a veces ocurre, pues las grasas no se pueden absorber adecuadamente en el intestino. Y es en donde vienen más situaciones, más problemas. Bueno, si no existe la función biliar adecuada, pues lo más fácil es las grasas se tiran. O en una persona que fue operada y le retiraron la vesícula biliar por cálculos. Bueno, pero la vesícula realmente es una especie de reservorio amortiguador. Normalmente cuando se quita la vesícula biliar, la bilis de todos modos se está produciendo y se está secretando al intestino. Quizá realmente la vesícula tiene funciones de almacenamiento y de amortiguación en cuanto a las... A que no vaya directa. Así es, pero realmente la función de la bilis en cuanto a la absorción de grasas, la vesícula no es... En una persona sin vesícula no se modifica su... Normalmente no. Normalmente no, se modifica una cosa mínima, prácticamente imperceptible, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la absorción en el intestino, algo que nos... las grasas y su absorción son indispensables también para absorber otras sustancias. El ejemplo clásico son algunas vitaminas que llamamos liposolubles o solubles en grasa, como la A, como la D, la E, la K. Estas no se pueden absorber adecuadamente si no hay una absorción adecuada de grasas y una función biliar adecuada también. ¿Y qué pasa si no hay una función adecuada, doctor? ¿Qué es lo que empieza a pasar en el organismo? Cuando las grasas no las están trabajando adecuadamente en el organismo, ¿dónde se...? Bueno, pues depende. Si no hay una absorción adecuada, pues lo más sencillo, se tiran y entonces ocurre algo que empieza a haber esteatosis, residuos de grasa en las heces, y cuando esto es muy abundante, entonces se le llama esteatorrea en intestino, y esa esteatorrea, o sea, grasa que se está tirando con las heces, pues nos habla de que no hay una absorción intestinal adecuada de estas, ¿sí? Y la siguiente pregunta sería, ¿cuántos tipos de grasas existen? Muchos tipos. Vamos a hablar, por ejemplo, tenemos grasas saturadas o ácidos grasos saturados, y estas saturadas porque todos sus carbonos están unidos a hidrógeno, ¿sí? Todos, cada carbono tiene su respectivo hidrógeno, y entonces están totalmente saturadas. Ahorita vamos a hablar de una de las funciones de las grasas saturadas. Y tenemos lo que llamamos las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son las que tienen uno o más carbonos que no están unidos a hidrógeno, ¿sí? Puede ser uno, y entonces hablamos de grasas monoinsaturadas, por ejemplo, ácidos grasos monoinsaturados. Si son más de uno, dos o más, entonces hablamos de ácidos grasos o grasas poliinsaturadas, así es. Y luego ya se les dan nombres de acuerdo al número de carbonos que tenga la cadena que forma ese ácido graso. Así, por ejemplo, hablamos de ácidos hexanoico o docohexanoico, por ejemplo. Sí, el doco están el número de carbonos que tiene. Y el hexanoico, enoico, realmente debería ser enoico. Hexanoico, o sea, hablamos de ácido docohexanoico. Hexa quiere decir que tiene 6 carbonos insaturados. ¿Sí? Y, o sea, tenemos, enoico significa la doble ligadura que existe, al no haber saturación del carbono con hidrógeno, entonces tiene que unirse, digamos, en una doble ligadura, ¿sí? Entre más doble ligaduras, o sea, más carbonos insaturados, ese ácido graso es más flexible. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué es tan importante esa flexibilidad de los ácidos grasos. Entonces las grasas son un elemento indispensable en nuestra nutrición. Definitivamente. Porque entonces, si lo ubicamos como indispensable, ahí sí existen en ciertas tendencias de dietas de que solamente elimina toda la grasa. No, tu alimentación. No, inclusive otro de los mitos es ese: las grasas saturadas son malas. Exacto. Es un mito, realmente, porque necesitamos
grasas saturadas también. Ejemplo, el colesterol. Sí, es lo que le iba a preguntar, doctor. Y el colesterol, porque mucha gente trae esos miedos. Es que traigo el colesterol, ya nada más lo traen 270 y tal, y ya traen un miedo tremendo que porque va a pasar en el laboratorio nos ponen lo que llamamos estándares de límites para considerar algo normal o anormal. Sin embargo, el colesterol es uno de los más mal comprendidos en cuanto a los límites, porque es muy variable. Si una persona trae el colesterol, digamos, en 220, por decir algo, ya sale, si va a consultar a una institución de salud, etcétera, sale con un medicamento para bajarle el colesterol. Pero yo siempre les digo, si le hicieran 2 horas después la determinación de ese mismo colesterol, verían que la cifra cambió. ¿Por qué? Porque es muy variable en el tiempo. Sí, el colesterol es muy fluctuante en cuanto a sus cifras en la sangre. Y segundo, que me disculpen y los médicos, y bueno, pues ya los años que nos dieron esto, nos dan para decir que no es tan malo realmente, a menos que ya ande excesivamente elevado, ¿sí? El colesterol tiene funciones importantísimas en el organismo. Dentro de ellos, una de las más importantes, pues es el núcleo de donde se forman las muchas hormonas, esteroides, ¿sí? Prácticamente todas las hormonas esteroideas, llámese hormonas masculinas, hormonas femeninas y cortisol, etcétera, tienen como núcleo una sustancia que, bueno, lo voy a decir porque me gusta decirlo, es el ciclopentano peridropenantreno, así es, derivado colesterol. Primero que nos llame, que nos diga el nombre completo. Sí, exactamente. Ese es el núcleo donde se van a formar muchas hormonas, y entonces es fundamental. Y esto lo decimos porque luego hay quienes lo quitan, vamos a decir, lo reducen tanto en la dieta que la cantidad de colesterol que se está comiendo la persona es demasiado reducida. Afortunadamente, nuestro organismo tiene la facultad de producir colesterol por una vía metabólica que llamamos el ácido mevalónico, y entonces a partir de algunos precursores de grasas puede formar colesterol. Sí. Así es. Son una serie de pasos en esa vía metabólica para producir colesterol, y cuando se restringe demasiado el colesterol en la dieta, pues lo que hace el organismo tiene un mecanismo de retroalimentación negativa que hace que produzca más colesterol endógeno para mantener los niveles deseados. Por eso a veces hasta nos provoca un poquito de risa eso de que restringes el colesterol y no ha bajado el colesterol. Pues no, porque el organismo responde produciendo más. Es por eso que mucha gente dice, oye, no te como nada de grasas y como quiera traigo el colesterol alto. Y luego me dan las estatinas para bajarlo y hay... Bueno, ese es otro tema que ya me pegó donde me duele. Siempre, si nosotros médicos supiéramos realmente, nos pusiéramos a investigar el mecanismo de acción de estos medicamentos que llamamos estatinas, nos daría algo de calosfríos realmente ver el abuso que hay y lo importante que es ese abuso, las repercusiones negativas que puede tener abusar de ellos, ¿sí? Las estatinas lo que hacen es bloquear esa vía de producción de colesterol que les decía ahorita del ácido mevalónico, pero lo bloquean desde su inicio, y esa misma vía por la que se produce como producto final colesterol, produce esa vía muchas otras sustancias que son indispensables para la vida inclusive y para muchas funciones celulares, y uno de ellos es la coenzima Q10, que es fundamental para la producción de la energía a nivel de las mitocondrias. Haremos un programa hablando de la coenzima Q10. Me encantaría, es mi simitrio, me encanta la coenzima Q10 por sus funciones y por lo mal que la tratamos, por lo mal nos empeñamos en dañar su producción, ¿sí? Y en dañar obviamente la función mitocondrial, que es tan fundamental para la salud y para la vida. ¿Sí? Entonces, las grasas son indispensables en la nutrición. Sí. ¿Dónde
encontramos las grasas en nuestra alimentación y dónde encontramos las saturadas y dónde encontramos las insaturadas. Bueno, las saturadas básicamente las vamos a encontrar principalmente en los productos de origen animal. Sí. La grasita de esa grasita, la mantequita de puerco, cuando el tocinito y las vísceras, etcétera, que son tan ricas. ¿Y queremos cenar hoy? Digo. Con mantequita de la barbacoa. Le llaman unos frijoles con veneno, ¿verdad? Así, con mantequita de puerco. Así es. Es una de las principales fuentes. De hecho, el colesterol pues no existe en los productos vegetales. Los vegetales tienen principalmente grasas insaturadas. Sí. ¿En dónde encontraríamos, doctor? ¿En qué? ¿En qué alimentos encontraríamos las grasas? Bueno, tenemos, así los que se me vienen a la mente porque no esperaba la pregunta, pues por ejemplo aguacate, nueces, la chía, bueno, estamos hablando de la salvia hispánica, por ejemplo, ya me pegó en otras de las que me gustan. Sí, porque algo le conocemos, ¿verdad? Es una de las semillas, yo diría así maravillosas, aunque no me gusta mucho usar ese término. Entre sus muchas funciones es la gran cantidad de ácidos grasos insaturados, tanto mono como poliinsaturados que contiene. Y otra, pues los antioxidantes y calcio y muchas otras sustancias que contiene, excelente. Pero sobre todo que es la que tiene más, que tiene ácidos grasos insaturados y la relación de los monoinsaturados con poliinsaturados, que es un índice que para nosotros es más importante inclusive que la cantidad de unos y otros. O sea, necesitamos lo que, por ejemplo, voy a mencionar uno de lo que llamamos los omega 3 y omega 6. Luego me gustaría hablar por qué se llaman omega y por qué el 3 y el 6. El índice, la relación entre unos y otros es fundamental porque, por ejemplo, los omega 6 tienen efectos inflamatorios o proinflamatorios. Son precursores de unas sustancias que se llaman eicosanoides, dentro de ellos el ácido araquidónico, por ejemplo, que es donde se derivan unas prostaglandinas proinflamatorias. Y mientras que los omega 3 tienen el efecto contrario, tienen efecto antiinflamatorio. Entonces es muy importante mantener una relación entre ambos. Los dos son necesarios. ¿Sí? No podemos tampoco, porque había quien dice, no comas omega 6, porque no, los necesitamos también. Y la relación debe ser de cuánto a cuánto. Lo ideal sería 1 a 1. 1 a 1. Digamos que una relación casi buena, no ideal, saludable, sería de 3 a 1. O sea, a favor de los omega 3. Los omegas 3. 3 de omega 1 de 3 por 1 de omega 6. Pero para nuestra mala fortuna actualmente andamos con una relación totalmente anormal, aproximadamente de 20 a 1. ¡Oh, Dios! Sí, pero 20 a favor de los omega 6. Bueno, entonces ahorita vamos a un corte y regresamos con ese punto importante con el doctor. Hay que checarlo. Continuamos, amigos, aquí regresamos y estamos con la pregunta, doctor, ¿qué era lo que le estábamos preguntando al doctor Martín? Sí, íbamos a empezar existen las grasas buenas y existen las grasas malas, como se maneja mucha información por internet. Tú sabes que en internet se maneja mucha información. De estas que hemos hablado, que son las grasas, digamos, naturales, saturadas, no saturadas, creo que ninguna de ellas en sí intrínsecamente es mala. Lo que es malo, pues es el exceso de unas u otras.
Cuando empiezan a convertirse en malas es cuando se procesan inadecuadamente. Por ejemplo, hubo una época, y todos recordarán, en que se comía mucho la manteca. Que eran aceites. Aceite tiene la característica de que es líquido a temperatura ambiente, mientras que la manteca es sólida a temperatura ambiente. Y eso le daba ciertas características, eran insaturados, tenían una insaturación. Pero la manteca vegetal, doctor, que le llaman. Sí, ¿sí? Pero entonces eran muy estables, se ranciaban muy rápido. Bastante. Ranciamiento es igual a oxidación. Okay. Cuando tienen una ácido graso, tienen una doble ligadura y un carbono insaturado, ahí se le pega oxígeno y eso se llama, es oxidación. Okay. Y esa oxidación es igual a ranciamiento, se volvían rancias. Y entonces la industria alimentaria encontró la forma de tapar, digamos, ese huequito para que no se le pegara oxígeno, y entonces le pusieron hidrógeno y la hidrogenaron, y entonces surgieron las grasas hidrogenadas, y esas sí tenían algunos efectos negativos. Pero luego la industria alimentaria le gustó el negocio y entonces dijo, ay, caray, esto es bueno, y entonces empezó a procesar las grasas y descubrieron o produjeron algo que se llaman grasas transesterificadas, que conocemos generalmente como grasas trans. Y ahora sí empezó el problema. Un gran veneno. Sí, un gran veneno, porque aún las grasas saturadas, nuestro organismo tiene enzimas para procesarlas, digamos, para metabolizarlas, pero no tiene enzimas para metabolizar grasas tan artificiales como las grasas transesterificadas, y estas se pegan, por ejemplo, en las paredes de las arterias y dañan los receptores de los celulares, etcétera, etcétera, una serie de situaciones. Hay muchos alimentos que te dicen libre de grasas trans, así, ¿verdad? Sí, porque al darnos cuenta, o al darse cuenta, bueno, digamos darnos cuenta, yo ya, los de mi edad ya nos empezamos a dar cuenta hace 20 y tantos años, de que producían muchos problemas de salud. Entonces las autoridades tomaron cartas en el asunto y empezaron primero a restringir las grasas trans, el contenido de los alimentos legalmente, y luego a prohibirlos en algunos estados, por ejemplo en algunos países, por ejemplo los Países Bajos están prohibidas, pero como eso le daba a los alimentos características especiales que comercialmente eran muy atractivas, como la suavidad de los alimentos, el que duraran muchísimo tiempo, y el tiempo de anaquel prolongado. Tenemos algo que tenga grasas trans y dura 8 días y está compra uno las pues ahora sí que panecitos así en bolsitas suavecitos y esponjaditos. Sí, entonces nuestros amigos que nos están viendo y escuchando pueden saber si ese producto tiene grasa trans de la fecha de tiempo de elaboración, sí, y si pasaron, vamos a decir que 2 semanas y sigue con su suavidad extrema. Bueno, tenemos ejemplo, por ejemplo, la mantequilla y las margarinas, ¿sí? Las margarinas, muchas de ellas traen ese tipo de grasas modificadas, y entonces la margarina la puede dejar ahí, no se rancia, dura mucho tiempo suavecita. La mantequilla, que trae grasas saturadas predominantemente, una buena mantequilla que está hecha con productos lácteos, derivados lácteos, que trae grasas saturadas, pues se rancia más rápidamente que la margarina. Por eso es mejor la mantequilla que la margarina, porque está libre de grasas. Nos declaramos culpables porque en alguna época nosotros le decíamos al paciente, nos revuelven todos, pues sí, porque todavía no se conocían muchas cosas. Y luego empezaron a prohibir las grasas trans en niveles, digamos, muy bajos, precisamente por lo negativo que son para la salud, pero la industria alimentaria, buscando cómo mantener el negocio, descubrieron otras que ahora luego se las vamos a platicar porque apenas están apareciendo, ¿no? Que se llaman grasas interesterificadas, ¿sí? Ya no traen grasas trans esos alimentos. O sea, ya no traen trans. Están cumpliendo con la reglamentación, pero ahora están agregando esas grasas interesterificadas que tienen algunos efectos que ya están bien probados, y uno de ellos es, por ejemplo, daño a algunos receptores, como el receptor de la insulina en las células, etcétera. ¿Sí? No quiere decir que sea la única causa de daño al receptor de insulina. Hay muchas otras causas de daño, pero ese es uno de los efectos de ese tipo de grasas. ¿Sí? Seguiremos con este tema muy interesante, doctor, porque de verdad
amplísimo, lo estamos haciendo, pero súper reducido por los tiempos. El tiempo, es lo que le decía ahorita, quisiéramos decir tantas cosas, pero el tiempo se nos... Y también lo veremos en las conferencias, doctor, como el día de mañana que, aprovechando, vamos a invitarlos para una conferencia que va a dar el día de mañana, doctor. Se llama la conferencia Dolores. Me decía, pues usted le puso el título. Sí, es dolor, inflamación y degeneración articular. Y tratados con fitoterapia, que es una de las... Exactamente, ¿qué podemos hacer para disminuir el dolor, la inflamación y tratar, o al menos de que haya una regeneración de los tejidos en esas articulaciones dañadas, ¿no? Así es, amigos, el día de mañana tenemos esta conferencia a las 9:30 de la mañana, es la hora de registro, empezamos en punto de las 10 de la mañana, terminamos alrededor de las 11 de la mañana, y esta conferencia que dará el doctor Martín Díaz Vázquez, pues todos están invitados, están en la dirección aquí en el centro de Monterrey, estamos en Monterrey, Nuevo León, México, la calle es Colón 725 Oriente, en el centro de Monterrey. Y para cualquier información se pueden comunicar al teléfono del estudio que está apareciendo en pantalla, 1925-0562, o su celular particular, doctor, o su Facebook, lo pueden localizar ahí, como Martín Díaz. Martín Díaz, así es. Simplemente Martín Díaz, así es. Y quiero decir, mi defensa, que quedaron muchas cosas del tema de las grasas que son importantísimas y que quisiéramos decir, así es que yo espero que luego... Seguimos en el próximo programa. Que no se pierda la secuencia. Así es. Sí, y hablar también de los niveles y de todo lo que estamos... Exactamente, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para... Por ejemplo, no hablamos de triglicéridos, por decir algo, que esos sí son más dañinos inclusive que el colesterol cuando se nos elevan las cifras de estos, y algunas de las alteraciones frecuentes de los lípidos, lo que son las fracciones unidas a lipoproteínas, etcétera, que todos oímos hablar de las LDL, las HDL, qué son y para qué sirven y cuáles son las que decimos colesterol bueno, colesterol malo, que le decimos coloquialmente, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refieren estos términos? Pues es que es para eso, doctor, para que nos vean el próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a hablar de todos estos temas y de todo esto. Y bueno, amigos, enseguida regresamos porque ahora vamos a hablar de las emociones. Saben que nuestro programa se llama así, Tu Consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y bueno, estamos hablando de la salud física y ahora vamos a hablar de la salud emocional. Regresamos. Regresamos, amigos, y bueno, les comentábamos, estamos en su programa Tu Consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y dentro de las emociones que vamos a ver el día de hoy, pues son los miedos y la ansiedad. ¿Qué son los miedos, la ansiedad, hasta qué niveles nos llevan y cómo las podemos tratar con flores de Bach? ¿Qué es estos miedos, doctor? Bueno, el miedo es una de las emociones del ser humano, y no es más que una reacción de adaptación hacia lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. El detalle es que empieza a ser negativo. Esa es una emoción positiva, entre comillas. Empieza a ser negativo cuando me empieza a afectar a mí y me empieza a producir situaciones de incomodidad y me puede llevar hasta la ansiedad. Así es. Y es cuando también me puede llegar a paralizar que me y no poder actuar. Y la otra es cuando, sin estar presente esa situación, ¿sí?, yo sigo teniendo la fisiología del miedo.
¿Por qué? Porque nada más lo estoy pensando, lo estoy sintiendo, ¿qué es lo que pasa? Y estoy generando que mi cuerpo reaccione produciendo los neurotransmisores que me van a hacer que mi sistema nervioso se altere y produzca los síntomas físicos que se desarrollan en esa fisiología del miedo. Entonces el miedo lo puedo presentar ante algo que se me presente, pero también lo puedo generar desde el pensamiento, nada más. Sí, ¿por qué? Porque puedo estar frente a una experiencia que me traumatizó y la puedo estar viviendo de nuevo y también tener esa fisiología. Pero puedo nada más pensar en esa situación de estrés, de situación, y viene otra fisiología y se vuelve a repetir la misma situación, aunque no esté presente el estímulo. Y entonces, en cuanto a el pensamiento del doctor Edward Bach, decía que el miedo lo dividía él en dos situaciones: un miedo a lo desconocido, a un miedo al que yo no sé por qué tengo miedo. No sé qué sé yo. Se puede explicar así, tan sencillo, y un miedo a algo conocido. El miedo a lo desconocido, pues es el miedo son presentimientos o son situaciones que no están presentes, pero que yo tengo esa sensación de que algo está o que va a pasar. Y el miedo específico es un miedo a algo que es real, a las arañas, por decirlo, algo que es real, a un animal, el que usted me diga, a una situación, a los perros. ¿Por qué? Porque en mi niñez probablemente un perro me espantó, entonces se queda esa experiencia negativa en el inconsciente. Entonces cuando veo un perro, viene la imagen, viene la fisiología, y por eso le tengo miedo al animal, una experiencia vivida pasada y negativa. Entonces, pero esa es una parte de los miedos. Así es. Vamos a hablarlo nada más un poquito más, todo en pequeñito, doctor, porque tenemos muy poquitos tiempos, pero sí nos interesa saber un poquito de los miedos. Porque para el sistema Bach existen los miedos, por ejemplo, miedo a que le pase algo a algún familiar, a un familiar cercano. Ahí estaríamos hablando de una flor en específico. De una flor en específico, por ejemplo, Rachel. Si la persona o mi paciente tiene miedo a que muera un familiar o perder la vida, ese es otro miedo específico. O el miedo específico a las alturas, o miedo específico a lugares cerrados, o miedo específico a los ratones, o a las arañas, como mencionó. Así es. O a las cucarachas. Ese es un miedo específico. Miedo a salir en televisión. Pero también miedo a salir a televisión. Sí, también. Pero también miedo a hablar en público. O sea, eso es otro miedo específico. O también puede ser miedo a perder el control de mis actos, tanto externos como de mi fisiología, o sea, de mis situaciones internas. Por ejemplo, en los niños que no tienen control con los esfínteres, ¿es miedo a perder el control? ¿O es que...? No. Ahí esas situaciones son resultados de una situación estresante, o de alguna otra situación, pero es un resultado, no es un miedo. No, nada más sueltan y los niños se vienen en la cama, pero nada más es por miedo en la noche a algo que vieron o sintieron. Es un descontrol de sus esfínteres, pero puede ser por una situación traumatizante, o puede ser por también una situación fisiológica. O sea, un mal control de los esfínteres también. Entonces, cuando tu paciente te llega con alguna situación de esas, tienes que ir poco a poco haciendo el cuestionamiento para saber cuál es la raíz de ese miedo. Porque, por ejemplo, el paciente te puede llegar y te puede estar diciendo, yo soy muy explosivo. Cerillito y enciende rápido. Entonces le puedes dar una flor que es precisamente para eso, para evitar que la persona se encienda o pierda su control. Para los que se enojan rápido. Yo no dije nada. El detalle es que si solamente le das esa flor, le puedes ayudar parcialmente, porque realmente la base es miedo a perder el control. Entonces tienes que utilizar la esencia del miedo más la esencia de pérdida de control.
porque si no, nada más le vamos a ayudar parcialmente. Entonces hay miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Miedo a algo específico. Miedo a algo conocido. Miedo a perder el control. Miedo a perder el control. Miedo a perder a un ser querido, o que le pase más bien algo a un ser querido, que está uno con el miedo y si, como la mamá, típico la mamá de que y si mis hijos no llegan, y si les pasó esto, y si les pasó lo otro, y estar a cada rato llamando. Ese es otro tipo de miedo, doctor. También es miedo a perder algo personal o algo que pertenece, por ejemplo, miedo a perder una pareja, o miedo a perder el trabajo, o miedo al futuro. Entonces, en el esquema de Bach, cada una de esas situaciones de miedo se relacionan con una flor en específico, pero siempre teniendo como base la flor del miedo y la flor del miedo a lo desconocido. Okay. Si dejamos que estos miedos se aumenten, doctor, como dijimos en un principio, ¿nos llegan a la ansiedad? Me llegan es tanto el miedo que me puede llevar a un estado de ansiedad, y es precisamente el estado de ansiedad es otra de las situaciones en las que también es una situación de adaptación. Nada más que al exagerar esa situación de adaptación viene la fisiología de la ansiedad, pero no es más que un estrés a la 10ª potencia, por decir en términos generales. O sea, lo fui acumulando y ya llegó a esa etapa de llegar a un estrés ya muy marcado. Es una respuesta a algo que yo presiento que va a pasar, pero que no sé a qué. Y entonces mi cuerpo empieza a producir cierta fisiología, ¿sí?, para prepararme precisamente a esa situación externa. Porque esa ansiedad de repente en muchos pacientes llega a causar sudoración, a causar mareos, a causar vértigo, a causar ascos, muchas situaciones, pero ya cuando llegan a un extremo. Algunos de los síntomas se maximizan. Por ejemplo, el que aumente el latido cardíaco para prepararme, para que haya más oxigenación hacia mi organismo, yo lo puedo resentir más y lo tomo como una taquicardia en exceso, e incluso hasta puedo escuchar los latidos, y eso me provoca más miedo. Sí, ¿verdad? Definitivamente, involucran obviamente zonas del sistema límbico y de la amígdala. De la relación emocional. Y entonces ahí es donde hay esa relación con el sistema nervioso autónomo tan importante. Entonces obviamente eso va a producir una respuesta del sistema nervioso autónomo de tipo simpático, pero muy exagerada. Ahora, cuando eso se persiste por mucho tiempo, pues puede llegar inclusive a irse al otro lado, a más sobreestimulación parasimpática. Sí. Y ahí es donde nos podemos apoyar obviamente con las flores de Bach, como comentaba usted, porque hay determinadas flores para determinada personalidad en estas situaciones. Entonces, el manejo de las emociones, solo a nivel cognitivo, o sea, solo a nivel de psicología, muchas de las veces no tiene un buen resultado. Porque, por ejemplo, tú le puedes estar diciendo al paciente, prográmate para no tener miedo, ¿sí? Pero el paciente va a decir, lo estoy sintiendo. Es que lo estoy sintiendo. Tú quieres que lo piense y lo quite, pero ¿cómo le hago a este? Este es el que yo siento que no puedo controlar. Que le digo a mi corazón. Es ahí donde interactuamos muy bien, y ustedes lo han visto, cómo lo vemos, lo trabajamos muy a gusto. Es las flores de Bach con la programación neurolingüística, cómo la vamos interactuando con los pacientes y cómo unos resultados tremendos. Pero incluso, doctor, fíjese, vimos un pacientito que fue la semana pasada, la mamá que nos llegó para flores de Bach. A este pacientito no le dimos nada de programación, se le dieron nada más las flores de Bach, y de un día para otro tuvo cambios, que yo creo que el siguiente programa se los vamos a presentar, vamos a traer el testimonio. Pero en los pacientes también que podemos actuar, darles flores de Bach con programación neurolingüística, entonces hay un cambio, una interacción muy padre con eso. Sí, definitivamente cuando tú te acercas a las flores de Bach y te acercas también a otra herramienta, vamos a decir psicología, vamos a decir hipnosis, vamos a decir programación neurolingüística. Estás actuando a distintos niveles y ángulos, entonces obviamente que vas a tener mejores resultados. Aquí entra la del cerebro derecho izquierdo, o sea,
Hay personas muy centradas y muy lógicas que les dices, piensa esto, di esto, y lo hace y le resulta. Lo marcan. Y te dice, eso es excelente, me ayudó. Pero hay otras de cerebro derecho que es más emotivo, que dice, es que yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer y eso no me funciona. No es que no funcione. ¿Sí? Es que su forma de reaccionar es distinta. Reacciona tanto como un cerebro derecho como un cerebro izquierdo. Pero si interactuamos flores de Bach con programación lingüística, ahí estamos dándole por el cerebro derecho y cerebro izquierdo. Claro que las emociones, el miedo a lo desconocido, el miedo a algo específico, el miedo a perder a un ser querido, todo eso debe ir desapareciendo y controlándose. Así es. Y de hecho le comentaba, situaciones, las flores de Bach van a actuar, creas o no creas, ¿sí? Van a ayudar en los pacientes y van a tener cambios de repente muy rápidos, de repente pues a lo mejor más tardaditos, pero cada quien sí, las flores de Bach te las tienes que tomar. Así es. Porque no hace su efecto ahí al ladito ni aquí dentro del y se pueden, por ejemplo, en pacientes que hemos visto que se les aplica flores de Bach para problemas físicos, presión y situaciones que se han utilizado y tienen cambios inmediatos. En el momento en que se le aplica de hecho fue una psicóloga en esta semana, una psicóloga que se le traía la presión alta, fue alumna suya. Se le aplicó unas flores de Bach directo y le volvimos a tomar la presión. Ya traía que 150 con 100 y a los 5 minutos después de haber ingerido la dosis, ya traía 130 con 70. Así en el momento. Entonces ha habido muchos testimonios de esto, interactuando con terapia neural y con todo eso. Nos gusta mucho trabajar con el conocimiento de las bases científicas de todo lo que está manejando con las terapias integrativas y bueno, buscando todo esto, pues llevándoles calidad de vida, llevándoles lo mejor para sanar cuerpo y emociones en todos ustedes. Los saluda su amiga Sara Beatriz Rocha, estamos en Centro de Terapias Integrativas, búsquenos ahí en Facebook, en mi Facebook personal Sari Rocha, y bueno, todos los lunes los esperamos a las 7 de la noche. El doctor Martín Díaz Vázquez. Bien, pues solamente despedirnos, desearles una excelente noche y muchas bendiciones. Así es. Doctor Joel, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención y los esperamos el próximo lunes. Así es, amigos, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.